¿Cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos doctor. días. Buen día, doctor. Buenos días a todos. ¿Listos? Porque ya llegó el fin de semana y es fin de semana largo, ¿verdad? El día lunes es inhábil. Bueno, entonces vamos a ver, dijimos los dos temas, la hemoglobina glucosilada y la hipoglucemia, ¿ok? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, iniciamos nosotros, somos el equipo número 2. Les vamos a presentar el tema de hemoglobina glucosilada. Y pues el tema va a estar a cargo de mi compañero Ramiro Esteban Guzmán Esparza y su servidor Hugo Osvaldo Bautista Tello. Muy bien. Bueno, para iniciar, pues tenemos que las reacciones de cetoaminas entre la glucosa y otros azúcares y grupos aminos libres, tanto en la cadena alfa como beta, van a conducir a las formas glucosiladas de hemoglobina. Entonces, como ejemplo, tenemos a la valina aminoterminal, que solo su glucosilación de la cadena beta va a impartir una carga negativa suficiente a la molécula de hemoglobina para permitir su separación mediante técnicas dependientes de carga. Le das a la siguiente, por favor. ¿Y a qué queremos llegar a todo esto? Pues a que estas hemoglobinas separadas por cargas se van a denominar colectivamente como hemoglobinas A1. Y la forma principal de la hemoglobina A1 pues es la hemoglobina A1C, eh, en la cual pues la glucosa es el carbohidrato. Esta pues va a comprender de entre el 4 al 6% de la hemoglobina total. Sin embargo, pues también podemos tener otros tipos de hemoglobina A1, por ejemplo, algunas que contienen fructosa, 1,6-difosfato, que sería la hemoglobina A11. También tenemos una que contiene glucosa 6-fosfato, que sería la hemoglobina A12. Y también tenemos una que contiene una fracción de carbohidrato desconocido, que es la hemoglobina A1B. Hay que destacar que la fracción de hemoglobina A1C es la que se va a encontrar anormalmente elevada en pacientes diabéticos con hiperglucemia crónica. Le das a la siguiente, por favor. Y pues para su análisis, algunos laboratorios miden la suma de todas estas glucohemoglobinas e informan el total como hemoglobina A1. Sin embargo, pues también hay laboratorios que son altamente específicos solamente para la hemoglobina A1C, y los métodos por los cuales se va a medir esta hemoglobina va a ser por medio de electroforesis, por medio de cromatografía, ya sea de intercambio catiónico o por afinidad de boronato, o también por medio de inmunoensayos. Este está resaltado debido a que pues es el que nos proporciona un resultado en un tiempo aproximado de 9 minutos y nos permite darle al paciente una retroalimentación inmediata de, de su control glucémico. Le das a la siguiente, por favor. Y pues debido a que las glucohemoglobinas circulan dentro de los eritrocitos, pues su ciclo vital dura hasta 120 días. Entonces, pues estas nos van a reflejar un estado glucémico de las 8 a 12 semanas anteriores, y con ello nos ofrece un método mejorado para la valoración del control diabético. Sin embargo, también, pues el valor de la hemoglobina A1C se encuentra ponderado a los niveles de glucosa más recientes, o sea, del mes anterior, y es la razón por la que se observan cambios significativos en la hemoglobina A1C con las modificaciones a corto plazo. Eh, Asimismo, pues las mediciones, no, le regresas, por favor, deben de llevarse a cabo en pacientes con cualquier tipo de diabetes mellitus en un intervalo de 3 a 4 meses, y esto con el fin de que se puedan hacer ajustes a la terapia en caso de que la glucohemoglobina se encuentre por debajo de lo normal o más de un porcentaje por encima de los límites normales superiores en cualquier laboratorio específico, los cuales vamos a ver más adelante. Y pues este resulta indispensable debido a que en pacientes que monitorean sus propios niveles de glucosa, pues el resultado de este análisis les va a proporcionar la verificación en cuanto a la precisión de su monitoreo.
Y en el caso del paciente que no monitorea sus propias concentraciones de glucosa, pues los valores de las glucohemoglobinas van a ser esenciales para realizar un ajuste en su terapia. Le das a la siguiente, por favor, así. Y pues el resultado de la hemoglobina A1C nos va a permitir relacionar los riesgos de presentar complicaciones microvasculares, tal y como vemos ahí en pantalla. En cuanto sea menor el porcentaje, pues es más bajo el riesgo de padecer alguna complicación. Y esto es debido a que existe una relación lineal entre el valor de la hemoglobina A1C y la glucosa promedio. Por ejemplo, si vemos ahí en pantalla, tenemos una tabla y tenemos una ecuación. Por ejemplo, con la ecuación tenemos que la glucosa promedio es igual a 28.7 por la hemoglobina A1C y el resultado de esto le vamos a restar 46.7. Si aplicamos esta ecuación a la tabla que vemos ahí, nos va a dar como resultado una glucosa plasmática de 96.8, que redondeando pues ya nos da 97. Entonces, a mayor sea el porcentaje de hemoglobina A1C, pues mayor va a ser el resultado de glucosa plasmática. Y esto sería todo de mi parte. Ok, continuando en este caso con los modificadores de los valores de hemoglobina A1C, pues veremos que la precisión de estos valores pueden verse afectados por variantes, ya sea derivados de la hemoglobina. En estos casos, pues dependiendo de la variante o el derivado, pues será el efecto que se mostrará. Y también se pueden presentar variaciones dependiendo del análisis que utilicemos. En este caso, para los métodos analíticos, veremos primeramente el inmunoensayo, que está basado en anticuerpos contra la terminal aminoglucosilada de la hemoglobina beta. En este caso, no se reconoce la terminal de la globina gamma y de la hemoglobina F, por lo que los pacientes con niveles elevados de hemoglobina F, pues en este caso, pues el análisis o los resultados van a presentar cálculos falsamente bajos de hemoglobina A1C. En el caso de la cromatografía de intercambio catiónico, pues como ya lo comentaba mi compañero, en este caso se separan las especies de hemoglobina dependiendo de su carga, por lo que las variantes de hemoglobina que coeluyen con la hemoglobina A1C pueden conducir a una sobreestimación del valor. Por último, en el caso de otras situaciones, pues veremos derivados químicamente modificados de la hemoglobina, como lo es la hemoglobina carbamilada, en el caso de los pacientes con insuficiencia renal, o acetilada en el caso de los pacientes que llevan una terapia con altas dosis de aspirina, que también pueden coeluirse con la hemoglobina A1C y derivar en una sobreestimación. Tenemos también condiciones que pueden pues modificar estos valores, las cuales son aquellos padecimientos en los que se reduce la supervivencia de los eritrocitos, así como también aquellos en los que se disminuye la vida media de estos. En este caso, pues el método analítico será independiente a la situación que se presente. Estas situaciones van a presentar valores erróneos en cuanto a la hemoglobina A1C, derivando en subestimaciones. Para este tipo de pacientes, sobre todo se recomienda considerar métodos alternativos como lo son la medición de fructosamina. Y en otros factores encontramos vitamina C y vitamina E. Estas presentan resultados del análisis de manera errónea, puesto que estas tienen la capacidad de inhibir la glucosilación de la hemoglobina. En cuanto a la medición de la hemoglobina A1C como una prueba diagnóstica en el caso de diabetes, pues veremos que la American Diabetes Association o ADA aprobó este análisis para su uso en el caso de diagnóstico para la diabetes, partiendo de un valor de corte de 6.5%. Esto debido a que a partir de este valor
el riesgo de retinopatía aumenta de manera significativa, y en el caso de los valores de 5.7 a 6.4, se le considera a los pacientes como pacientes de alto riesgo o prediabéticos. Por otro lado, tenemos las ventajas de esta medición en cuanto al diagnóstico de diabetes, y es que primeramente no hay necesidad de ayuno, además de que la variabilidad intraindividual es menor en comparación a la prueba de glucosa en ayunas, así como la prueba de tolerancia de glucosa. Por último, pues esta proporciona un panorama mejor en cuanto al control de la glucosa de los últimos 2 a 3 meses. Y en cuanto a sus desventajas, veremos primeramente que el diagnóstico debe confirmarse mediante la repetición de la prueba, exceptuando aquellos casos en los que los pacientes presentan síntomas con concentraciones plasmáticas de glucosa por encima de 200 miligramos sobre decilitro. Además de que se considera que este análisis no es apropiado para poblaciones con alta incidencia de hemoglobinopatías o de padecimientos con aumento de la renovación eritrocitaria, por lo que ya veíamos, puesto que deriva en una subestimación de este valor o parámetro. Y pues hasta aquí sería todo por nuestra parte. Muy bien, Hugo, Osvaldo y Ramiro. Está bien, está claro. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Comentar algo? No, doctor. ¿No? Miren, entonces la hemoglobina glicosilada es una medición de mucha ayuda para los médicos, ya que nos dice, como dijeron claramente, cómo ha estado el estado metabólico del paciente en los últimos 2 a 3 meses. Ya mencionaron todas las características de este estudio. Para nosotros es muy importante porque tendremos que ver, sobre todo a los pacientes indisciplinados, que pues les damos su tratamiento, ya sea con hipoglucemiantes orales o con la insulina, y no lo llevan bien. Y entonces, cuando van al control, pues se ponen en orden las 24 o 48 horas antes, tomar bien sus medicamentos o la insulina para poder llegar con su glucosa normal en ayuno. Pero oh, sorpresa que también le pedimos hemoglobina glucosilada, ¿verdad? Entonces, esto hace que tengamos esta arma diagnóstica o de control, mejor dicho, también diagnóstica, porque a fin de cuentas sirve también para eso. Pero le podemos decir al paciente, oiga, usted trae una glucosa de 105, por ejemplo, pero su hemoglobina glucosilada viene en 10.5, o sea, usted no está haciendo caso al tratamiento porque no ha llevado bien control, pero dice, pero doctor, traigo ahorita 105, mire, ando bien, más o menos bien, cerca de lo normal. Pues sí, pero la hemoglobina glucosilada no. Y esto es importante, sobre todo en pacientes de orden, o sea, de laboral, ¿verdad? Porque muchos pacientes con problemas crónicos, sobre todo la neuropatía, que veremos más adelantito, en la semana que entra, yo creo, pueden requerir incapacidad laboral para poder controlar sus neuropatías, pero resulta que no se controlan bien ellos y la hemoglobina glucosilada pues nos dice la verdad realmente. Y entonces, pues, es importante. Hay que tener en cuenta también que, ya mencionó por ahí las hemoglobinopatías, que tiene uno que estar al pendiente de ello, de que no tenga, digamos, por ejemplo, una anemia hemolítica que esté haciendo que haya destrucción de los glóbulos rojos y que, pues, los valores no sean los adecuados. Eso es menos común. Lo más común, y eso tenemos que tenerlo siempre muy presente y estarlo vigilando, son hemorragias, ¿verdad? Hemorragias, por ejemplo, la mujer, hemorragias genitales, menstruaciones abundantes o que hayan tenido hemorragia digestiva no evidente, con sangre oculta en heces positiva, que están sangrando gradualmente. Entonces tendremos que valorarlos a la luz de la hemoglobina que trae el paciente y ver si no ha tenido sangrados para poder valorar adecuadamente esta hemoglobina glucosilada. Esto pues es importante. Yo le digo, la glucosa en ayuno pues es una fotografía, pero esta hemoglobina glucosilada es la película, ¿verdad? Aquí nos dice cómo anda el paciente y aquí no hay para dónde hacerse por parte del paciente. Lo sacamos a flote de que no está haciendo o no está llevando a cabo su control dietético, de ejercicio y los medicamentos que está tomando, ¿verdad? Entonces eso hay que recordarlo. Ok, muy bien, es tema corto, más recordar pues las ventajas de este estudio, ¿no? Tanto para diagnóstico, ya saben que 6.5 más ya es diagnóstico de diabetes,
y para el control metabólico de este paciente, para ver cómo anda. Bueno, muy bien. Y ahora veríamos la hipoglucemia, que las complicaciones de la diabetes mellitus son agudas y crónicas. Las agudas son las tres que veríamos, una hoy y la otra la semana que viene. Hipoglucemia, cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetóxico. Las agudas. Hoy veríamos la hipoglucemia. ¿Quién tiene las láminas? De hecho, ya sus compañeras la otra vez presentaban algo de ello, pero vamos a dejarlo bien. Muy bien. Buenos días, mi compañera Liz Alexia Galaviz Rocha y su servidora. Vamos a continuar con las complicaciones agudas de la diabetes mellitus, que es la hipoglucemia, una de ellas. ¿Le das, por favor? Bueno, en pacientes con diabetes, la hipoglucemia se define como cifras de glucemia por debajo de los 70 miligramos sobre decilitros. Estas pueden estar asociadas o no a síntomas de hipoglucemia que van a desaparecer con la administración de glucosa. Esta es una complicación que es frecuente en pacientes con diabetes y, bueno, casi todos los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento intensivo, pues van a manifestar hipoglucemia y la mayor parte van a ser asintomáticas y van a surgir durante la noche. Con respecto a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pues ocurre en el 2 a 3%. Y bueno, esto es sobre todo en los que toman algún fármaco que sea secretagogo o que se aplican insulina. Bueno, en las fases tempranas de la enfermedad, pues pueden cursar estos pacientes con hipoglucemia postprandial tardía, que esta es consecuencia de la pérdida de la primera fase de secreción de insulina y de una liberación tardía excesiva de esta. Y los síntomas aquí pues suelen ser leves y por lo general se van a resolver cuando se ingiere una colación entre los alimentos y cuando se reducen las cantidades de los carbohidratos entre las comidas. Bueno, en cada comida, perdón. ¿Le das, por favor? En condiciones normales, pues la glucosa es el principal sustrato energético del sistema nervioso central y requiere de 1 a 1.2 miligramos por kilogramo por minuto. Pero como la glucosa no se va a almacenar, su funcionamiento va a depender de que existan concentraciones séricas que sean suficientes, además de la eficacia de las proteínas transportadoras que están en la barrera hematoencefálica. Bueno, en cuanto a la hipoglucemia leve moderada, esta puede ser asintomática o que se manifieste por signos y síntomas adrenérgicos. En algunos casos se va a poder acompañar de datos de disfunción neurológica que son reversibles, que estos van desde mareos y disminución en cuanto a la capacidad cognitiva, hasta los datos de focalización y las alteraciones en los nervios periféricos. Los datos de focalización son cuando hay alteraciones en los nervios, en la médula espinal o en la función cerebral que va a afectar una parte específica del cuerpo. En cuanto a la hipoglucemia prolongada, que esta es mayor de 10 a 20 minutos y grave, sobre todo si esta se acompaña de convulsiones, pues esto va a causar que haya una disfunción encefálica aguda y daño permanente en el sistema nervioso central. ¿Le das, por favor? El límite inferior de glucemia, pues este fluctúa durante el día según la ingesta calórica y la duración del ayuno. Se va a modificar por la existencia de procesos que eleven las demandas metabólicas, como el ejercicio, o por la coexistencia de procesos infecciosos. Sus síntomas pues, van a depender del flujo cerebral, que este se puede modificar por la edad o por la aterosclerosis. Y en los pacientes que tienen un excelente control, pues se puede crear una adaptación del estado hipoglucémico habitual. Y pues todo esto puede explicarnos por qué algunos pacientes van a manifestar
síntomas de hipoglucemia con cifras de más de 70 miligramos sobre decilitro, o por qué otros pacientes que tienen de 40, 50, pues no van a presentar síntomas. ¿Le das, por favor? Bueno, en cuanto a la regulación de la homeostasis de la glucosa, en los sujetos sanos, pues el contenido extracelular de la glucosa lo regula la insulina y el glucagón. Y al aumentar las concentraciones de glucosa después de los alimentos, pues esta va a entrar en las células beta del páncreas, esto con ayuda de los GLUT1 y GLUT2. Y ya en las células tenemos que la enzima glucosinasa va a actuar como un sensor de glucosa y va a iniciar una secuencia de eventos que pues estos van a favorecer la entrada pasiva de calcio y la liberación secundaria de insulina. Bueno, tenemos que la insulina va a restaurar el estado de normoglucemia mediante unos mecanismos que son la disminución de la producción hepática de glucosa, esto al reducir la glucogenólisis y la gluconeogénesis. También al incrementar la utilización de glucosa por el músculo esquelético y el tejido adiposo, y por medio de su acción antiproteolítica y antilipolítica, que pues va a disminuir el aporte al hígado de los precursores gluconeogénicos. También va a inhibir la secreción pancreática de glucagón. Bueno, el efecto de estos mecanismos va a inhibir más del 50% de la producción hepática de glucosa y su utilización periférica para que se pueda retornar a la normalidad los valores de glucosa, y esto en cuestión de horas. ¿Le das, por favor? Continuando con la respuesta a hipoglucemia en sujetos normales y en pacientes con diabetes. Bueno, la habilidad para suprimir la liberación de insulina es muy importante para la respuesta a la hipoglucemia, pero esto no suele ocurrir en los pacientes que tienen diabetes que reciben insulina o agentes hipoglucemiantes que promueven la secreción de insulina. Y tenemos que la principal defensa contra la hipoglucemia pues es la liberación de hormonas contrarreguladoras, que estas lo que hacen es estimular la producción de glucosa y van a reducir su utilización periférica, es decir, que estas van a antagonizar la acción de la insulina. Bueno, los umbrales en sujetos sanos, a partir de los cuales se liberan pues estas hormonas contrarreguladoras son, en el caso del glucagón y la adrenalina, cuando la concentración plasmática es de menos de 65 a 70 miligramos sobre decilitro, y en el caso de la hormona del crecimiento y el cortisol, cuando es menos de 60 miligramos sobre decilitro. Bueno, y también tenemos que la insulina va a descender a valores muy bajos cuando la glucosa esté por debajo de 80. ¿Le das, por favor? Respecto a los signos y síntomas de hipoglucemia, bueno, las manifestaciones adrenérgicas pues suelen ser a valores de 60 miligramos sobre decilitro. Los datos de neuroglucopenia, cuando esta es leve, alrededor de los 50. Ya registros más graves, cuando es menos de 45. La pérdida de conocimiento se da alrededor de los 30 miligramos sobre decilitro, y las crisis convulsivas cuando se alcanzan 20 miligramos sobre decilitro. Y bueno, algo importante es que la respuesta de glucagón a la hipoglucemia pues es normal al inicio de la diabetes, pero se va a ir perdiendo conforme transcurren los años en los pacientes que tienen diabetes tipo 1, perdón, y por lo general la respuesta va a desaparecer a los 15 o 20 años de tener la enfermedad. Esto hace que pues, el paciente sea más vulnerable y dependiente de la respuesta que es mediada por la adrenalina. Y ya cuando se pierde la capacidad de producir el glucagón y la adrenalina, se va a aumentar 25 veces el riesgo de que tengan un episodio grave de hipoglucemia.
Bueno, también, como ya les mencionaba, que la hipoglucemia pues, es menos común en los pacientes con diabetes tipo 2. Y esto es porque el déficit de glucagón de adrenalina pues no suele aparecer y el control estricto metabólico pues es más difícil en estos pacientes. Pero conforme va progresando la diabetes mellitus tipo 2 y se desarrolla la deficiencia de insulina, pues hay un mayor riesgo de que haya hipoglucemia por el tratamiento, porque pues se va a perder algo de la respuesta a estas hormonas. ¿Le das, por favor? Bueno, tenemos los signos y síntomas, que estos se describen en dos categorías, que son las adrenérgicas y las neuroglucopénicas. En cuanto a las adrenérgicas, o que pues estas se deben a un aumento en la actividad del sistema nervioso autónomo, pues estas se asemejan a los síntomas que se presentan durante ataques de pánico, ansiedad y cuando hay ayuno prolongado. Bueno, estas manifestaciones suelen aparecer cuando la glucemia está en valores que condicionan la liberación de las hormonas contrarreguladoras. Y tenemos que estos son el cansancio, la sudoración, taquicardia, palpitaciones, temblor, ansiedad o nerviosismo, irritabilidad, sensación de hambre, náuseas, vómito, palidez y parestesias. Y además de estos síntomas, pues también hay síntomas colinérgicos como lo son la diaforesis, el hambre y las náuseas. Ya continuando con la categoría de neuroglucopénicas, o cuya causa es la disminución de la actividad del sistema nervioso central. Bueno, estas son similares a las que se producen después del daño craneoencefálico. Y estos son los cambios de humor, cefalea, cansancio, hipotermia, alteraciones visuales, depresión, confusión, la incapacidad para articular palabras, enuresis, coma, las crisis convulsivas y los datos de focalización neurológica transitoria. Bueno, tenemos que primero se suelen dar las manifestaciones adrenérgicas, pero van a existir variaciones respecto a la secuencia o la velocidad de aparición. Estas dependen de las condiciones en las que se encuentre el paciente, por ejemplo, el grado de control, el tiempo de ayuno, el ejercicio que realice, etc. ¿Le das, por favor? Bueno, tenemos algunas definiciones de hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus. La primera es la hipoglucemia grave, que es un evento que requiere de la asistencia de otra persona que administre carbohidratos, glucagón o glucosa, esto de manera habitual. Y estos episodios pues, se suelen asociar con neuroglucopenia grave, con pérdida del conocimiento y convulsiones. Luego está la hipoglucemia asintomática documentada, que es el evento con síntomas característicos de hipoglucemia, que se va a acompañar de glucosa de menos de 70 miligramos sobre decilitro, perdón. La hipoglucemia asintomática, pues es el evento sin síntomas típicos de hipoglucemia, pero con glucosa de menos de 70 miligramos sobre decilitro. ¿Le das, por favor? La hipoglucemia asintomática probable es el evento con síntomas característicos de hipoglucemia sin determinación de glucosa que confirme esto. Y bueno, por último está la hipoglucemia relativa o la pseudohipoglucemia, que este es el evento con síntomas típicos de hipoglucemia, pero con glucosa mayor a los 70 miligramos sobre decilitro. Bueno, tenemos que pues, los episodios prolongados de hipoglucemia grave que se acompañan de convulsiones, esto sobre todo en los niños pequeños, pues pueden producir daño en el desarrollo psicomotriz y los episodios transitorios pueden afectar las actividades sociales y escolares. Bueno, también el riesgo de hipoglucemia se va a relacionar con la duración de la diabetes y va a ser mayor en ancianos. Y bueno, estos pacientes van a tener más manifestaciones neuroglucopénicas
que adrenérgicas. Además de que la hipoglucemia grave pues, se va a asociar a un mayor riesgo de demencia, y en cuanto a la leve, pues favorece el riesgo de que los pacientes tengan caídas y fracturas. Bueno, con frecuencia pues, los episodios de hipoglucemia nocturna van a ser prolongados, y estos no se suelen detectar y causan alteraciones en cuanto al patrón del sueño, además de que pues, los mecanismos contrarreguladores pues, van a ser más lentos y menos eficaces durante el sueño. Y debemos sospechar de esto si las mediciones de la glucemia antes del desayuno pues, son muy bajas o muy altas, si al despertar el paciente presenta confusión o letargia, cambio de humor, cefalea, o si llega a sufrir convulsiones en la madrugada. Y lo que se hace para confirmar esto es que se vigila la glucemia capilar durante varias noches. Esto se hace 2 horas después de cenar y en la madrugada. ¿Le das, por favor? Bueno, tenemos las causas de hipoglucemia, que una de ellas es la aplicación inadecuada de insulina, otra el consumo bajo de calorías, esto en relación a los requerimientos, sobre todo en aquellos pacientes que van a estar en programas para bajar de peso que pues no van a ser supervisados, o que van a cursar con poco apetito, vómitos y diarrea, y que pues no se ajustan sus dosis de insulina. También la realización de actividad física excesiva, el consumo de alcohol, los fármacos hipoglucemiantes, los antecedentes de hipoglucemias previas, también la hemoglobina glucosilada A1C, que ya nos hablaban nuestros compañeros, que esta sea menor al 6%, así como la pérdida de los mecanismos de contrarregulación cuando la diabetes es mal controlada o tiene una larga evolución, y cuando exista evidencia de daño renal, hepático o insuficiencia cardíaca congestiva. Y nos va a hablar más de esto mi compañera Liz. Va a continuar ella. Muy bien, Stephanie. Bueno, comenzaremos con la primera causa, que sería una aplicación inadecuada de insulina o una toma incorrecta de hipoglucemiantes orales. Con esto nos referimos a pues, una aplicación de insulina o a la ingesta de los hipoglucemiantes en unas dosis mayores a las recomendadas, ya sea por un error al dosificar la cantidad en la jeringa o de una manera intencional. También se puede dar la situación de tomar pues, una dosis equivocada con respecto a la cantidad de alimento que se ingiere por el paciente o el ejercicio que éste hace. A veces también la hipoglucemia está causada por una absorción más rápida de la insulina, y esto se daría, por ejemplo, cuando se inyectan en las piernas y luego se ponen a hacer ejercicio o a correr. Otra causa sería el uso de sulfonilureas, que esto se relaciona con hipoglucemias moderadas o graves, pero pues esto va a ocurrir muy poco, entre el 1 al 2% de los pacientes, y más que nada se da por no hacer un ajuste en la dosis al disminuir la ingesta de alimentos o al hacer ejercicio. Otro caso sería no haber reducido la dosis del fármaco cuando ya se alcanzó el objetivo terapéutico del diagnóstico. En cuanto al consumo bajo de calorías, que es otra causa, pues esta es la más frecuente de hipoglucemia. Y consumo bajo de calorías se refiere más que nada a una prolongación del ayuno, ya sea pues por el trabajo, por la escuela, por ir de viaje, por quedar dormido, etcétera. Pero pues también puede deberse a un consumo y aprovechamiento de los alimentos que se consumieron, que disminuye al presentarse alguna infección gastrointestinal con un cuadro clínico que involucre vómito, náuseas, estreñimiento, diarrea, etcétera. Otra cosa importante es también cuando los pacientes cambian su alimentación para perder peso y disminuyen la ingesta calórica sin
ir al médico para que ajuste sus fármacos hipoglucemiantes o la insulina. La siguiente causa es la realización de actividad física inadecuada. A todo paciente diabético se le va a recomendar realizar ejercicio aeróbico y programado acorde pues a sus fármacos hipoglucemiantes. Si el tiempo de hacer ejercicio se prolonga o se realizan unos ejercicios anaeróbicos sin modificar su programa de alimentación y su programa de fármacos, se va a producir un desequilibrio pues entre la ingesta y lo que requiere el cuerpo. Entonces, el ejercicio puede disminuir la glucemia antes, durante o después de realizar el ejercicio. El cuánto disminuya es muy variable y su gravedad pues va a depender de muchos factores y de la misma persona. Por eso es que para hacer ejercicio se debe recomendar un programa individualizado que se tiene que basar en la edad, el peso, la estatura y las experiencias previas del paciente. Para el ejercicio leve o que sea por corto tiempo, se va a recomendar ingerir carbohidratos de absorción rápida antes de empezar a hacer ejercicio. Pero si el ejercicio es intenso y prolongado, pues se tienen que tener más cuidados. Primero se debe de vigilar los valores de la glucosa y debemos estar seguros, asegurarnos de que las dosis de insulina y el consumo de alimentos sean los adecuados. También se deben ingerir carbohidratos de absorción rápida en una o más ocasiones y disminuir las dosis de insulina. También al momento de pues, las comidas se debe tomar una ración extra de carbohidratos complejos de absorción lenta con contenido normal de grasas y proteínas. En cuanto a actividades acuáticas, ciclismo, montañismo o algo así que sea más demandante, es importante tomar medidas preventivas y capacitar a los acompañantes y al mismo paciente para que sean capaces de ellos reconocer un episodio de hipoglucemia y poder manejarlo. Otra causa sería el consumo de alcohol o de fármacos. En cuanto al alcohol, pues sabemos que este va a inhibir la gluconeogénesis y va a causarnos así una hipoglucemia. Esta se da 6 a 24 horas después de haberse tomado y aumenta la posibilidad de que esto ocurra, de que haya una hipoglucemia por alcohol, si se incrementa también la actividad física. Por ejemplo, una fiesta donde estás tomando y empiezas a bailar y a bailar y a bailar, o cuando se disminuyó el consumo energético, o sea que no tienes comida en tu cuerpo, no estás comiendo. Por eso siempre debe recomendarse consumir alimentos si se va a beber. En cuanto a los fármacos, algunos de ellos como los salicilatos, en dosis de 4 a 6 gramos al día, o antagonistas beta-adrenérgicos como el propanolol, sulfisoxazol, cloranfenicol, potencian los efectos hipoglucemiantes de las sulfonilureas y de la insulina. Si se presenta insuficiencia renal o hepática en el paciente, esto nos va a provocar que aumente la vida media de los hipoglucemiantes, la insulina y de los fármacos que se pudieron haber tomado que potencian a los hipoglucemiantes en la insulina. Por lo que si pues existe una insuficiencia renal o hepática, se debe modificar la cantidad y el tiempo de administración de los fármacos. En cuanto a la prevención y el tratamiento, pues vamos a comenzar con la prevención. Primero se necesita evaluar los factores de riesgo, se debe hacer un ajuste del tratamiento, también se debe educar al paciente para que pueda medir frecuentemente, para que sepa la importancia de medir frecuentemente la glucosa capilar, se debe evaluar la flexibilidad en el esquema del tratamiento, se deben individualizar las concentraciones de hemoglobina glucosilada para pues, sus metas individuales de control, se debe apoyar al paciente y en personas con historia de hipoglucemia grave,
con una expectativa de vida menor de 5 años, o en niños muy pequeños o ancianos, se van a pues, requerir metas de control glucémico menos estrictas. Y en cuanto al tratamiento, pues en caso de sospechar algún episodio de hipoglucemia, tenemos algunas recomendaciones a seguir. Primero, si el paciente lo tenemos consciente y puede él deglutir por sí mismo de manera normal, se le van a dar líquidos azucarados de 120 a 180 mililitros, que podrían ser de jugo de frutas o de refresco. O también se le pueden dar de 4 cubitos o 3 cucharadas de azúcar que estén diluidos en agua, o bien pues 2 tabletas de glucosa. Pero si la persona está inconsciente, nunca debe dársele a ingerir líquidos o alimentos, porque pues se puede broncoaspirar. La otra recomendación sería averiguar la causa, si fue por exceso de ejercicio, si se debe a los fármacos que ingirió, si se debe a la insulina que se administró, o si se debe a algún ayuno. Después de esto se debe confirmar la hipoglucemia, midiendo la glucemia capilar. Después el paciente debe mantenerse en reposo, y si persisten los síntomas después de 10 a 15 minutos, será necesario pues repetir todo el proceso. Si la hipoglucemia es grave y nos origina una pérdida de conciencia con convulsiones o vómito, se debe aplicar glucagón vía intramuscular o subcutánea. Esto serían 0.5 miligramos en menores de 12 años, 1 miligramo en mayores de 12 años, y de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo, con previa mezcla de liofilizado. Si el paciente recupera el estado de conciencia, pues debe darse a ingerir glucosa para evitar una nueva crisis. Y los valores de glucosa sérica se deben encontrar normales a la media hora después de haber realizado este procedimiento. El paciente solo debe hospitalizarse si aparecen algunas alteraciones mentales o motoras, o en caso de no contar con apoyo de algún familiar para pues mantener una vigilancia en casa. En caso de que el paciente no reaccione, se le debe administrar suero glucosado en forma parenteral. Este se va a presentar como 25 gramos de glucosa intravenosa en infusión continua para pasar en 3 a 5 minutos, lo que daría un total de 50 mililitros de solución glucosada al 50%. En niños es diferente. En niños se va a diluir 50 mililitros de solución glucosada al 50% en 50 mililitros de solución fisiológica e infundirla en 5 minutos. También se recomienda valorar el uso de la dexametasona intravenosa a una dosis de 4 a 6 miligramos cada 6 horas, y la aplicación de 200 mililitros de manitol intravenoso al 20% para infundir en 20 a 30 minutos. Pero pues no hay que asustar al paciente nunca. Además, una hipoglucemia grave ocurre solo cuando se han pasado por alto los síntomas tempranos y la condición ha permanecido por mucho tiempo y sin tratamiento o atención. Entonces hay que recordar que primero que nada hay que investigar la causa que originó la hipoglucemia y después prevenir nuevos episodios. En cuanto a las recomendaciones adicionales, pues se le debe sugerir al paciente que use insulina, llevar siempre una colación y más si practica ejercicio, o sea, con más ganas llevar una colación si va a practicar ejercicio. También es importante que siempre lleve una identificación que señale que él padece diabetes, que lleve su nombre, su dirección y su teléfono. Debe evitarse el consumo de pasteles, galletas, helados, etcétera, ya que son preparados con grasas y estas grasas van a lentificar la absorción de los azúcares. También, como hemos comentado antes, es muy importante educar al paciente y a sus familiares para que sean capaces de identificar una hipoglucemia, detectando pues, los signos y síntomas tempranamente, y para que logren tratarla adecuadamente.
También es importante educarlos para identificar los factores de riesgo propios, ya sea alimentación, ejercicio, fármacos y padecimientos que lo predisponen, para que conozcan la utilidad de la vigilancia de la glucemia, y es importante capacitarlos para cambiar el esquema de aplicación de insulina o de alimentación, para reducir así las dosis de hipoglucemiantes o de insulina. En cuanto a las pautas para ajustar las dosis de insulina, pues en caso de presentar episodios repetidos de hipoglucemia, ya sea durante varios días consecutivos y a la misma hora, se sugiere pues realizar cambios en el esquema de insulina principalmente, y tomar en cuenta los momentos en que el paciente tiene mayor acción en cuanto a los diferentes tipos de insulina, y con base en esto se van a establecer recomendaciones para poder así reducir la dosis de insulina que va a tener su pico al momento en que ocurren los episodios de hipoglucemia. Y eso sería todo de nuestra parte. Muy bien, Liz. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, entonces únicamente un comentario rápido en el sentido de que, o sea, todo esto bastante bien explicado en estos dos temas. En cuanto al diagnóstico de la hipoglucemia, o sea, como preventivo, ya lo dijeron, tenemos que educar al paciente, a los familiares directos, para que estén atentos a los datos de hipoglucemia, que ya mencionaron bien claramente que pueden ser neuroglucopénicos o adrenérgicos, y esto también en base a la instalación, a la velocidad de instalación de la hipoglucemia. Cuando es muy rápida la hipoglucemia, predominan los adrenérgicos, la piloerección, sudoración, etc. Y en cuanto es lenta, durante días, pues predominan los neuroglucopénicos. Entonces hay que adiestrar al familiar y al paciente mismo a reconocerlos tempranamente para que tomen luego algo dulce. Y cuando se llega al hospital, un paciente con hipoglucemia hay que ver, y también los de hipoglucemia leve, tiene que cumplir 3 requisitos que se conocen como la triada de Whipple, así como la enfermedad de Whipple, pero esta es la triada de Whipple, W-H-I-P-P-L-E, Whipple. La triada de Whipple tiene 3 componentes, por supuesto, es primero datos clínicos sugestivos de hipoglucemia que ya mencionaron. 2, una glucosa que sea capilar en el dedito con el dextrostix, o si es una urgencia por laboratorio, menor a 50 miligramos. Porque ya dijeron que hay gente que hasta en 60 todavía andan bien. Y el tercer componente de la triada es importantísimo, es decir, al administrar glucosa oral, si está todavía consciente, o intravenosa, deben de revertir los síntomas, deben de recuperarse prácticamente de inmediato, en menos de 1 minuto. Y eso confirma el diagnóstico de hipoglucemia. O sea, datos clínicos de hipoglucemia, glucosa capilar o por laboratorio, o sea, sangre periférica venosa, pues, menor de 50, y reversión de los síntomas con el tratamiento, eso confirma el diagnóstico de hipoglucemia. Y esto es muy importante porque habrá pacientes que pueden llegarles a ustedes al servicio social o a urgencias en el internado, semi-inconscientes, y el paciente o el familiar no sabe exactamente qué, y si lo encontramos tirado en el baño, es diabético, pero pues no sabemos si se tomó la medicina o qué le pasó. Entonces no sabemos si realmente puede tener hipoglucemia. Le hacen ustedes el dextrostix, o sea, la medición de glucosa capilar, y si sale con glucosa muy baja, ustedes la administran cuanto antes glucosa, ya dijeron de 50 al 50% intravenosa, y debe despertar para cumplir la triada de Whipple. Si no despierta, entonces no quiere decir que no tenga hipoglucemia, sí tiene hipoglucemia, pero tienen la obligación de buscar alguna otra situación. Lo más común, algún problema cerebrovascular, ya sea traumatismo, a lo mejor lo encontraron tirado y se golpeó la cabeza, tiene una hemorragia intracraneal o un infarto cerebral o algún otro problema neurológico. Entonces, esto hay que estar atentos, ¿no? Cumplir la triada de Whipple. Sí, no sé si me expliqué. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Bien. Eso es importantísimo. Y el otro dato importante, que también lo mencionó rápidamente su compañero, lo voy a puntualizar, es de que en el diabético tipo 1 no, en el diabético tipo 2, que hace hipoglucemia y llega al hospital, o ustedes lo ven ahí en el servicio social, sí, cumplió la triada de Whipple, le pusieron su suero glucosado y mejoró, y el paciente dice, yo ya me tengo que ir porque tengo que ir a trabajar, ya se me hizo tarde, no hay que dejarlo ir, ¿verdad?
porque aunque tiene ya disminuida su reserva pancreática, con la cantidad de glucosa que se le puso intravenosa, pues va a haber una secreción de insulina, ¿verdad? Al siguiente par de horas. Y entonces el paciente puede hacer una hipoglucemia severa después de que se le administró la glucosa hipertónica, la glucosa al 50%, para sacarlo de la hipoglucemia. Viene la respuesta del organismo con secreción de insulina y puede hacer otra hipoglucemia. Entonces no hay que dejarlo ir, hay que dejarlo en observación unas 6 a 8 horas con una solución glucosada al 5 o al 10% para prevenir esa hipoglucemia reactiva, esa hipoglucemia que va a presentar el paciente después de que le administraron una gran cantidad de glucosa por la vena. ¿También queda claro eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Muy bien. Y pues lo preventivo, si a un paciente inmediatamente empieza a tener datos, sobre todo adrenérgicos, hay que darle cualquier cosa que haya de azúcar a la mano, incluso azúcar de mesa directo a la boca, ¿verdad? Porque pues hay síntomas, por ahí mencionaban, variados, entre los que destaca, pues empiezan a ponerse un poquito somnolientos, la irritabilidad, que es muy frecuente, personas entre los cuales me incluyo, que tan pronto empieza a llegar la hora de la comida, empieza a bajar los niveles de glucosa, pues empezamos a tener cierto grado de irritabilidad. Y no es de que estemos enojados, simplemente que están bajando los niveles de glucosa. Y se ve también en niños, en mucha gente, la irritabilidad, el cambio así de conducta, vamos, leves, ¿verdad? Son síntomas de hipoglucemia. Y hay que estar al pendiente de ello y educar al paciente, ¿ok? Por eso, mande. Yo tengo una duda, pero de los temas que vamos a ver más adelante. Es sobre el estado hiperosmolar no cetóxico. ¿Eso es lo mismo que el estado hiperglucémico hiperosmolar? Sí, es lo mismo. ¿Síndrome? Le llaman de diferente forma. Estado hiperosmolar no cetóxico, coma hiperosmolar no cetóxico, estado hiperglucémico. Sí, es lo mismo. Ok, es que mi compañera y yo estuvimos investigando y pues vimos el tema y se nos hizo algo corto y no supimos si era realmente eso. Sí, ese es. Okay. Sí, porque la semana que entra, el miércoles, veremos la cetoacidosis diabética y luego en la otra clase el estado hiperosmolar o estado hiperglucémico. Ok, gracias. Nada. Entonces, ¿algún comentario de esto, jóvenes? Por eso, antes de las clases prefiero almorzar ya para no tener nada más que creer. Porque si no, no me contestan y ya estoy irritable. No se crean. Pero hay que estar pendiente de esos datos, ¿verdad? Que a veces son muy sutiles del paciente que empieza con hipoglucemia. Bueno, muy bien, jóvenes. Pues si no hay otro comentario, nos vemos la semana que viene con cetoacidosis diabética. Entendido, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen fin de semana.